Iglesia Filadelfia JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. La tumba venció, la muerte poder no tiene. Jesucristo triunfó y el cielo abrió y nos llevas más alto. Y nos llevas más alto. Vamos de gloria en gloria en gloria. Jamás seré igual, jamás seré igual. Vamos más alto, más alto, más alto. Gracia que cambió nuestro corazón. Gracia que cambió nuestro corazón. Abramos la Biblia, preciosos hermanos, libro de Proverbios, capítulo 6, versículo 1 al 5. Voy a leer esto de la NTV, la Nueva Traducción Viviente, un poco más clara, más sencilla de entender. El título de mi sermón es El cristiano y las fianzas. Algunos entendieron que eran finanzas. Yo tengo un estudio en internet acerca de la mayordomía cristiana. Esto para los que quieren aprender sobre las finanzas. ¿Cómo prospera un cristiano? ¿Por qué el cristiano no progresa? ¿Cuáles son las razones por las cuales las finanzas de alguien nunca fluyen? Entonces pues lo invito a que vea todo un estudio. Son como 6, 7 prédicas que se llama la mayordomía cristiana. Cómo debemos cumplir nuestro deber como proveedores de nuestros hogares. Así que hoy el tema es el cristiano y las ¿qué? Fianzas. ¿Qué dice la Biblia respecto a servir de fiador? ¿Qué dice las Escrituras? Entonces leamos Proverbios 6, 1 al 5. ¿Qué dice las Escrituras? Hijo mío, si has salido fiador por la deuda de un amigo, o has aceptado garantizar la deuda de un extraño, si quedaste atrapado por el acuerdo que hiciste y estás enredado por tus palabras, sigue mi consejo y sálvate, pues te has puesto a merced de tu amigo. Ahora, no oigo, ¿ahora qué? Trágate tu orgullo, ve y suplica que tu amigo borre tu nombre. ¿Borre de dónde? Pues del contrato que firmó, de la letra, del cheque que dejó de garantía, del contrato de arrendamiento o cualquier otra cosa. Ve y suplícale a tu amigo que ¿qué? Que borre tu nombre. No postergues el asunto, hazlo enseguida. No descanses hasta haberlo realizado. Sálvate como una gacela que escapa del cazador, como un pájaro que huye de la red. Vamos a orar, hermanos. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Cristo por esta escritura que nos permites estudiar hoy en el libro de Proverbios. Oramos en el nombre de Jesús para que nos enseñes acerca de este tema, el cristiano y las fianzas. ¿Es sabio servir de fiador? Enséñanos, Señor, lo que dice tu santa palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, como ya les dije, el tema no es complejo, es un tema muy sencillo. Muchos saben que no hay que servir de fiador según la Biblia, pero creo que eso no es suficiente. Vamos a estudiar la Biblia un poco más profundo para fortalecer este tema en nuestros corazones. Así que me voy con el primer punto en Números Romanos, las fianzas y su definición. ¿Qué significa las fianzas? ¿Qué es esto? Alguien dirá. Pues ahí le traigo la definición. Por favor, proyéctame la primera. La fianza es una garantía judicial que busca asegurar el cumplimiento de una obligación por medio de la figura de un
fiador. Así que estamos entrando ya en el campo del derecho. ¿Aquí hay abogados en este lugar? Bueno, los que son abogados, los que están levantando su mano como abogados, sobre todo los que trabajan en el área civil, sabrán que esto es un fiador, es una garantía judicial que se exige en el caso de que la persona no pague, pues alguien va a pagar por él, y esa figura se llama un fiador. Esto es lo que es una fianza. Ahora hablemos qué es un fiador. ¿Qué es un fiador? El fiador es la persona que responde por el deudor en caso de que éste no cumpla la obligación del pago que contrajo. Eso es un fiador. Así que una fianza no es lo mismo que el fiador. La fianza es la figura jurídica, el fiador es la persona que cumple en caso de incumplimiento del deudor. Ese es el fiador, alguien que responde. Es un codeudor, digámoslo así, que se solidariza con esta persona, y en el caso de que no pague, pues él dice: yo voy a pagar, yo voy a cumplir lo que mi amigo no pueda hacerlo. Así que el caso de las fianzas es algo muy delicado, porque realmente uno queda a merced de esa persona. Si cumple, pues gloria a Dios, pero si no cumple, pues se ha metido uno en severo problema, y eso es lo que la Biblia nos quiere ayudar a corregir. Entonces, levante la mano si ya entendemos qué son fianzas, fiador. Exacto, ya sabemos por lo menos jurídicamente un poquito de esto. Cambio de punto al número romano, número 2, las fianzas y el cristiano. Entonces ya entendemos qué son fianzas, ya sabemos qué es un fiador. Ahora, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué es lo que nos enseña Dios respecto a este tema? Entonces, las fianzas y el cristiano. Primero, el consejo de Dios como nuestro Padre es que no le sirvamos de fiadores. ¿A quién? A nadie. Ese es el consejo del Señor. No es una obligación. O sea, quiero aclarar, el que sirve de fiador, pues no es que esté quebrantando un mandato expreso de Dios, sino quebrantando un consejo. Dios quiere que vivamos en paz. Dile a tu hermano: Dios te quiere en paz. Y cuando Dios da un consejo, pues lo mejor es ponerlo en práctica. Cuando no lo cumplimos, pues nos vamos a meter en problemas. No siempre, quiero aclarar, no siempre. Hay gente que es buena paga y la persona le sirve porque lo necesita y cumple. Pero desgraciadamente, según las estadísticas que yo estuve estudiando, escuche esta estadística: más del 60% de los codeudores terminan pagando la deuda. Eso es un porcentaje altísimo. Así que digámoslo que un 60 y un 40 cumple. Así que cuando servimos de fiador, estamos jugando a la ruleta rusa. No sabemos si va a pagar o no. Es por esa razón que Dios dice: cuidado con servir ¿de qué? De fiadores. Vamos a leer Proverbios 6:1, con el que empecé. El consejo de Dios dice: hijo mío. El Espíritu Santo nos está hablando como un padre. Nos dice: hijo mío, si has salido fiador, es decir, si ya firmaste por la deuda de un amigo y has aceptado garantizar la deuda de un extraño, si quedaste atrapado por el acuerdo que hiciste y estás enredado por tus palabras, ahí viene el consejo: sigue mi consejo. ¿Cuál es el consejo? Sálvate, haz lo que tengas que hacer, pero sal de ese problema, pues te has puesto a la merced de tu amigo. Ahora trágate tu orgullo, ve y suplica que tu amigo borre tu nombre. No postergues el asunto, no lo dejes pasar, hazlo enseguida, no descanses hasta haberlo realizado. Sálvate como una gacela que escapa del cazador y como un pájaro que huye de la red. Así que la Biblia es clara aquí, diciéndonos que cuando alguien servimos de fiador, y mucho más cuando dice aquí de un extraño, pues grave el problema. Alguien dice: pero ¿cómo alguien va a servir
de codeudor a un extraño. Aquí la palabra extraño se refiere a alguien que no conocemos bien. Hemos tenido una cierta amistad por un tiempo, pero no hay una verdadera relación profunda de amistad, y a veces como que la amistad duró 1 año o 6 meses y creemos ya conocer a esa persona, pero tan pronto servimos del fiador, esa persona se desaparece y realmente era un ¿qué? Un extraño. Entonces la palabra dice que hay que tener cuidado, y si hemos caído en esa trampa, buscar la forma de quitarnos ese problema de encima. Lee por favor estos pensamientos que escribí. El consejo de Dios parece duro y sin misericordia para muchos. La verdad es que muchos dicen, pero Dios, ¿cómo hace esto? Si Dios dice que tenemos que ser misericordiosos, que tenemos que tender la mano al necesitado. Por eso a muchos dicen, pero este consejo de Dios es duro, le falta misericordia a Dios. Pero, ahí viene el pero cuando estas personas pierden no solo el dinero, sino también a sus amigos, entonces comprenderán el sabio consejo de ¿quién? Del Altísimo. Hay gente que dice, pero no, el corazón de Dios es duro en esto, no, a Dios le falta misericordia. Entonces Dios dice, no hay problema, puede servir de fiador, yo no tengo problema, simplemente le di un consejo. Cuando esa persona sirve de fiador y se pierde ese supuesto amigo, entonces es cuando dice, de verdad Dios tenía ¿qué? Razón, pero ya es demasiado tarde. Lea este otro pensamiento. El Padre Celestial, en su extraordinaria sabiduría, aconseja a todos sus hijos a no quedar atrapados por compromisos adquiridos con el mundo. Cuando usted sirve de fiador, obviamente está haciendo un contrato con el mundo, porque usted está firmando ante un notario, usted está firmando ante una entidad bancaria, usted está firmando ante una empresa, qué sé yo, ante una empresa comercializadora de artículos. Por esa razón has quedado presa de esa empresa, de ese banco o de esa entidad financiera. ¿Por qué? Porque hemos incumplido el consejo de Dios. Segundo punto, el pueblo de Israel fue rechazado por Dios debido a sus alianzas con el mundo. El Señor siempre le dijo al pueblo de Israel, no te mezcles con la gente que está a tu alrededor. Ustedes recuerdan que el pueblo de Israel salió de Egipto, llegó a Canaán, tomaron parte de la tierra, pero no pudieron tomarla toda. Josué, en tiempos de Josué, conquistó mucho terreno, pero no todo. Dios dejó mucha gente para ver cómo actuaba el pueblo de Israel. Y esto es similar a lo que le pasa al cristiano. ¿Hay cristianos aquí? Dios lo deja al cristiano rodeado de gente del mundo, de la gente de la empresa, de la gente de la fábrica, de la gente de la universidad, del colegio. Y Dios permite esa relación del cristiano con el mundo para ver cómo actúa el cristiano, a ver si el cristiano mantiene una separación voluntaria con el mundo. Y por eso muchos cristianos caen en el error de crear relaciones con el mundo, con amigos mundanos, y se hacen muy amigos y no, un amigazo. Pero cuando esta persona se pierde con su dinero, se da cuenta que esa relación con el mundo le salió bastante cara. Entonces lea por favor el libro de Isaías, el capítulo 2 y el versículo 5 y 6. Libro de Isaías 2, 5 y 6. Voy a leerlo de la NTV. ¿Qué dice la escritura? Vengan, descendientes de Jacob, caminemos a la luz del Señor, pues el Señor ha rechazado ¿a quién? A su pueblo, a los descendientes de Jacob, porque han llenado la tierra con prácticas del oriente y con hechiceros, igual que los filisteos. Escuche, han formado alianzas con paganos. Cuando uno lee esta escritura,
pues es duro ver lo que Dios dice. Dios termina alejándose de su propio pueblo porque su pueblo decidió hacer alianza con el mundo. Así que, hermano cristiano, cuidado con las alianzas con el mundo, porque la palabra dice que no podemos caer en yugo desigual. Muchos cristianos juegan con esto, terminan haciendo sociedades con gente mundana y tienen infinidad de problemas y hacen empresas y se quiebran y pierden todo lo que han logrado porque no obedecen el mandato de Dios. Por eso el Señor dice: vengan, descendientes de Jacob, yo les voy a hablar. Vengan, hermanos de Filadelfia, dice Dios, vengan, caminemos a la luz de Dios, obedezcamos su palabra. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que seguir a la luz de Dios? Porque Dios ha rechazado a su pueblo. Dios se cansó de su pueblo. ¿Pero por qué Dios se cansó de nosotros? Porque han hecho alianzas con el mundo. Por eso Dios se apartó. ¿Cuántos cristianos? No le voy a hacer levantar la mano, pero yo sé que muchos de ustedes sabrán que Dios les está hablando aquí y dirán: oiga, Dios me está diciendo lo que yo hice, una alianza con alguien, y esa persona me robó, me engañó, me estafó. ¿Por qué? Porque Dios dice en su palabra que no podemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos. Así que, iglesia, cuidado con las alianzas con el mundo. Ahí tiene una cita que la condena. ¿Cómo es la cita? Isaías capítulo ¿qué? 2, nunca la olvide. Lea por favor este pensamiento. El creyente que sirve de fiador ha hecho una alianza con el mundo, pues ha adquirido una responsabilidad con una entidad financiera. Agréguele ahí, con un juzgado, con un banco y qué sé yo, con un notario. Esto es lo que el Señor dice que el cristiano no debe hacer. Otro pensamiento: muchos terminan perdiendo sus bienes, sus ahorros y el patrimonio de sus hijos debido a la alianza que hicieron con el mundo. ¿Cuántos de ustedes habrán perdido el capital que era para sus hijos? Porque la idea de un matrimonio cristiano es dejarle algo ¿a quién? A los hijos, para que ellos puedan tener una estabilidad cuando vayamos a la presencia de Dios. Pero cuando servimos de fiador, muchos de ellos han perdido todo. Perdieron lo que era de sus hijos. Así que usted cometió un enorme pecado, le robó lo que era de sus hijos. Tercer punto: la Biblia muestra al fiador como una persona, poco inteligente. No lo digo yo, no se me ofenda, lo dice ¿quién? La Biblia. La Biblia dice que el que fía a otro le falta sabiduría. ¿Dónde está eso? Proverbios 17, 18. Proverbios capítulo 17 y versículo 18. Lo voy a leer de la NTV. Escuche. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? Es una... No los escucho. Insensatez dar garantía por la deuda de otro o ser fiador de un amigo. ¿Qué es lo que la Biblia está diciendo? Pues que la persona que le sirve de fiador a otro es una persona insensata. Le falta sabiduría, le falta inteligencia. No pensó detenidamente el asunto y ahora se encuentra en un terrible problema. Así que por eso mi punto lo escribí: la Biblia muestra al fiador como una persona poco inteligente, le falta sabiduría por no haber pensado las cosas bien. Por favor, lea este pensamiento. La Biblia considera como insensato
o falto de entendimiento a la persona que sirve de fiadora. Una persona insensata es una persona que le falta sabiduría, que le falta entendimiento, que no pensó bien las cosas, que actuó de una manera precipitada, que no fue primero a orar y pedir la dirección de Dios, y ahora se encuentra en tremendo problema. A veces nos hacemos los sordos a lo que el Espíritu Santo dice, y cuando no obedecemos, pues tenemos que pagar un alto precio. Por favor, lea el libro de Santiago, capítulo 1 y versículo 5. ¿Qué nos enseña Santiago en este hermoso libro? Dice Santiago: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué hay que hacer? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será ¿qué? Dada. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí Santiago? Que todo verdadero cristiano, antes de tomar una decisión precipitada, ¿a quién debe buscar? A Dios. La gran mayoría de los problemas que nos hemos metido en la vida, y digo hemos porque yo también, es porque no hemos consultado ¿con quién? Con Dios. Yo les voy a dar un consejo a todos, casados o solteros. 2 cabezas piensan mejor que una, y 3 cabezas mucho mejor que 2. ¿Cuál es el consejo? Cuando vayan a tomar una decisión, no solamente de fiador, sino una decisión crucial, no decidan sin haber consultado con sus esposas, sin haber consultado con sus padres. Y aunque le parezca ridículo lo que voy a decir, sin haber consultado con sus hijos. Siempre pregunten. Tiene la duda, diga: mi amor, yo quiero decirte una cosa, ¿qué opinas de esto? La esposa le dice: no, ¿cómo se le ocurre eso? No, por ahí no es, no estoy de acuerdo. Pregúntele después a su papá, a ver qué dice él. No, mi hijo, yo no creo que eso sea sabio. No. Pregúntele a su hijo, al joven: mi hijo, ¿usted qué piensa de esto? Y si todos le dicen que no, no vaya a ser tan menso a decir que sí, porque usted sería el más tonto de todos. Por Dios, Dios le ha hablado 3 veces por medio de su esposa, su papá, sus hijos, y todos le han dicho no. No se las vaya a picar de sabio y decir que yo soy más inteligente que ellos, porque se va a meter en un severo problema. Ahora, suponga que su esposa le dice sí, su papá le dice sí y su hijo le dice sí. Cuando se meta en el problema, por lo menos va a tener alguien que lo consuele y no alguien que lo recrimine, porque van a caer: se lo dije, pero usted no hizo caso. En cambio van a decir: no, qué vergüenza, yo lo aconsejé mal, no, qué vaina, venga a darle ayuda. ¿Alguien me está entendiendo? Mire, hermano, no hay nada más harto que meterse en un problema y que luego le estén diciendo: se lo dije, pero usted no hizo caso, usted es más terco que una mula. Eso es peor que la deuda. Entonces, cada vez que vaya a hacer un negocio, comprar algo, comprar un carro, comprar una casa, hacer un negocio, firmar algo, primero hable. Al primero que hay que preguntarles: ¿a quién? A Dios. Pero respáldese con otros a ver si Dios le está diciendo: ese es el camino correcto. Créame que si Dios se lo confirma, está por el camino correcto. Amén. Entonces vuélvame a repetir Santiago para que a los hermanos les quede claro, y a las hermanas también. ¿Cuál es el consejo de la Biblia? Si alguno de vosotros tiene que falta de sabiduría, pídala.
a Dios, el cual da a todos que abundantemente y sin reproche, y le será que pídala. Dígales: Señor, por favor, como dijo Gedeón, Señor, dame la señal a través de mi papá, dame la señal a través de mi esposa, Señor, háblame a través de mi hijo. Dios lo va a hacer, hermano, Dios lo va a hacer. Pero si usted se las da de sabiondo, que usted es el duro, que todo lo soluciona, créame, hermano, que se va a meter en problemas. Pida la señal. ¿Qué hizo Gedeón? ¿Alguien sabe quién es Gedeón? Levante la mano los que no saben quién es Gedeón, mejor, los que no saben, porque aquí, mira, hay hartas almitas que dicen: man, ¿quién es? Pues yo aquí estoy para explicarles. Mire, Gedeón era un señor en la época de los jueces. Los jueces es un libro que usted tiene en su Biblia, que es el 7º libro después de Josué. Este Gedeón era un hombre, un guerrero que Dios llamó para liberar al pueblo de Israel. Pero este Gedeón era un hombre muy inteligente. Dios lo llamó y le dijo: tienes que cumplir esta misión, ve y libera al pueblo de Israel, yo estoy contigo, yo te voy a dar la victoria. Y le estaba hablando ¿quién? Perdón, Dios. Pero entonces Gedeón, como era tan ¿qué? Inteligente, dijo: ¿qué tal que yo me haya soñado esto? ¿Qué tal que sean los frijoles que me comí anoche y yo me soñé que Dios me habló? ¿Y qué tal que no sea Dios? ¿Qué tal que eso puede suceder, hermano? Aquí hay gente que a veces me llama y me escribe: pastor, es que tuve un sueño. Me cuentan unas vainas tan raras. Pastor, explíqueme ese sueño. Le digo: yo no soy intérprete de sueños, hermana, esa no lo entiende nadie, ni MacGyver le entiende ese sueño. Pastor, explíqueme ese sueño. Pero hermano, sueñan unas vainas tan raras. ¿Yo qué le puedo interpretar si es que yo no soy José? Yo soy Abraham. El intérprete de sueños ya está en el cielo, se llama José, el hijo de Jacob. Entonces este Gedeón dijo: ¿será que si Dios me habló? Hagamos una cosa, Señor, si de verdad tú me hablaste, pues yo voy a hacer lo que me mandas, pero te voy a poner una señal. Voy a colocar un vellón. Vellón es como una especie de copo de algodón en el campo, lo voy a poner ahí. Yo te pido que mañana, cuando amanezca, ese vellón esté seco y la tierra toda esté mojada. Lo puso al aire libre. Que caiga un aguacero venteado, pero que el vellón no se me moje. Se la puso difícil. Pero resulta que para Dios no hay nada que difícil. Al otro día se levantó y efectivo, todo estaba encharcado, todo el campo, y el vellón estaba ¿qué? Seco. El Gedeón dijo: ¿y qué tal que de pronto una paloma se ha parado ahí, por eso no se mojó? Voy a hacer la última prueba. Este Gedeón era bien precavido, y eso es lo que nos falta a muchos de nosotros. Señor, hagamos una sola cosa: si esta me la cumple, le arranco al negocio y voy y libero al pueblo de Israel. Pero cúmpleme esta vez al revés, que el vellón amanezca repleto de agua y el campo seco. Efectivamente, al día siguiente se levantó, el campo era pura polvo de desierto, y el vellón, dice que escurrió el vellón y salió un tazón de agua. Hermano, ¿qué es lo que le estoy tratando de decir? Dios no se pone bravo cuando ponemos señales. Dios se pone más bravo cuando actuamos sin pensar. El que tenga falta de sabiduría, ¿qué? Pídala a Dios, que Dios le va a responder por medio de los seres queridos que le van a aconsejar si lo que va a hacer es sabio o no lo es. Y si usted se guía por lo que Dios le habla a través de terceros, créame, hermano, que se va a meter en menos problemas. ¿Quedó clara la enseñanza? Ok, cambio de punto. Tercer punto en Números Romanos: las fianzas y sus consecuencias. Entonces ya le enseñé mi primer punto, las fianzas y su definición. Luego hablamos de las fianzas y el cristiano, y voy a terminar mi estudio con las fianzas y sus consecuencias. Suponga que usted es terquito y usted dice: que ese pastor, ¿qué le pasa? Olvídese, es una persona muy misericordiosa y se metió de fiador, mañana firma. Entonces yo le voy a dar las consecuencias. ¿Qué le va a pasar posiblemente? Ojalá no, pero es bueno que usted sepa qué le puede pasar.
Entonces ahí va la primera. La ansiedad acompañará siempre a la persona que sirve de fiadora. La persona que sirve de fiadora va a ser una persona ansiosa, preocupada. ¿Por qué? Porque después de que usted fía dice, ¿y donde ese man no pague? ¿Y qué tal que ese man se huele? Y usted empieza por la noche a cranear y a echarle cabeza, y el Espíritu Santo dice, yo se lo dije, usted es terquito. Y entonces usted va a perder ¿qué? La paz. Va a empezar a estar intranquilo. Entonces usted se acercó a la primera pago del deudor y pagó usted, pagó la primera, me faltan 56. Ya pagó la primera, bueno, ya, eso es una gracia. Mire lo que dice la Biblia, hermano. Proverbios 11:15. ¿Qué dice las Escrituras, hermano? ¿Qué dice? Yo no los oigo, fiadores. ¿Con qué? Con ansiedad. ¿Con qué, perdón? Ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño. Oiga, con ansiedad es afligido una persona que salió fiador, y peor de quién, de un extraño, de alguien que no conoce muy bien. Mas el que aborreciere las fianzas vivirá ¿qué? Seguro. Así que yo no me inventé este versículo. La palabra está escrita. ¿Quién escribió este versículo? El Espíritu Santo. Hay ansiedad para aquel que sirve de fiador. Yo quiero saber si alguien alguna vez sintió esa ansiedad habiendo firmado un contrato. Levante la mano, muévala, sí, mire, toda esta mano de ansiosos. ¿Se hubiera podido evitar esto? ¿A cuál de ustedes le daría una úlcera de tanto estar pensando, ese man sí pagará? Ahora, Dios quiere que vivamos ¿en qué? En paz, que no estemos preocupados. Porque es que aquí la Biblia me habla de fiar a un extraño. Fiar a un extraño es fiar a alguien que yo no lo conozco muy bien. ¿Yo he servido de fiador? Sí, no lo voy a negar. Pero la única vez que lo he hecho es con alguien de mi familia que lo conozco supremamente bien, o alguien muy cercano a mí. Ahora, no estoy diciendo que sea aprobado, la Biblia lo rechaza, pero yo también lo he hecho. Ahora, lamentablemente, a veces hasta la propia familia le hace el gol. Voy a contar el milagro, pero no el santo. Una persona X me cuenta que su esposo, que es bien avispado, le sirvió de fiador al hermano y al sobrino. Ese hermano de sangre le había servido a la persona que le digo como fiadora, y le había cumplido. Había terminado el contrato, y luego el otro le dijo, bueno, yo a usted le hice una vez un favor, hoy necesito que me lo devuelva. Necesito que usted me sirva de fiador de un local comercial. Y él pues se sintió obligado. Este man me sirvió de fiador hace unos años, ahora ¿cómo le digo que no? Es mi hermano y la sociedad es con mi sobrino. Y un tercero, eran 3 socios que no vivía en el país, estaba acá pero no era del país. Y él le sirvió de fiador a los 3 y firmó el contrato. Y el arriendo era bastante, eran como 3-4 millones mensuales. El negocio empezó y él se despreocupó. Su amigo, una persona extranjera, su sobrino, pues ¿cuál es la duda? Pero resulta de que el negocio se quebró, la cosa no dio, y como hay un contrato de arrendamiento, pues no pagaron, dejaron colgarse, y la cuenta empezó a crecer. Él todavía no sabía el asunto, hasta que el día menos pensado lo llamó un abogado. Le dijo, señor fulano de tal, usted nos adeuda
Eran 3 o 4 millones de arriendo. Usted en este momento tiene una deuda de 50 millones de pesos con nosotros porque estas personas no pagaron, no sé qué, y ahí empezó el martirio. Esta persona me llamó, me dijo: pastor, ¿qué hago? Mi esposo nos ha metido en sendo problema. Llamó al hermano, el hermano no quiere pagar. El sobrino se perdió y el extranjero se fue para España. ¿Qué hacemos? ¿Qué le puedo yo aconsejar a alguien, hermano? Después de que esta mujer vivía tranquila, hoy se le fue ¿la qué? La paz. Se perdió la armonía. Y yo no le estoy hablando de un extraño, le estoy hablando de su propia familia. Así que jugar a servir de fiador es jugar a la ruleta rusa. Vuelvo y le digo, las estadísticas dicen que más del 60% de quien sirve de fiador termina pagando o la deuda o parte de la deuda. Así que Dios permita que usted sea del 40%, de los que sí pagan. Por favor, lea estos pensamientos. La razón por la cual un fiador entra en ansiedad después de firmar el compromiso adquirido es la siguiente. ¿Cuál es la razón por la cual el fiador pierde la paz, se vuelve ansioso? Entonces yo me puse a pensar y llegué a esta conclusión. Escuche, si esta persona no ha podido manejar con sabiduría sus finanzas y ahora tiene que recurrir a un préstamo bancario, ahí viene la ansiedad. ¿Cómo podrá estar seguro que esta vez sí lo hará? No sé si entendieron. Si esa persona es un pésimo administrador, no maneja ni 5 monedas de 100 porque las confunde y se enreda. Si no puede manejar sus finanzas y ahora me llama para que yo lo fíe, le sirva de fiador de un préstamo bancario, la ansiedad viene cuando yo digo: pues este man no pudo manejar las finanzas durante toda su vida, ¿será que esta vez este préstamo sí lo sabrá manejar? Entonces ahí es cuando uno empieza a entrar ¿en qué? En angustia. ¿Será que esta persona esta vez sí podrá salir adelante con ese préstamo? Porque hasta donde yo sé, durante toda la vida nunca ha logrado hacer nada. Así que yo le digo una cosa, hermano: si usted está decidido a servir de fiador, vuelvo y le digo, la Biblia no es que se lo prohíba, la Biblia le aconseja. Si usted está decidido a que va a servir de fiador, por lo menos hágalo con alguien que sea inteligente en el manejo ¿qué? Financiero. Porque si este man no es capaz de manejar el salario mínimo, pues mucho menos va a manejar un préstamo millonario. Por esa razón usted perderá ¿la qué? La paz. Segundo, la ruina acompañará a la persona que sirve de fiador de un extraño. Ya no estoy hablando de familia, hablo de un extraño, una persona que no conoce muy bien. Son amigos, son compadres, pero que lo conozca muy bien no mucho. Entonces dice: la ruina va a acompañar a la persona que sirve de fiador de un extraño. ¿Eso lo enseña la palabra? Sí. Proverbios capítulo 20, versículo 16. Proverbios 20, 16. ¿Qué enseña la Biblia? ¿Qué nos dice? Quítale su ropa al que salió por fiador del extraño, y toma prenda del que sale fiador por los extraños. ¿Quién dice esto? El Espíritu Santo. Quítale la misma ropa al que se puso a salir ¿de qué? De fiador de alguien que no conoce, de alguien que conoce en las cantinas, es el amigo de tragos, es el amigo de rumba, el de las nenas, el que sale con las nenas y los nenes. Y la palabra dice: cuidado, porque ese es un extraño. Usted dice que es su amigo, pero usted no lo ¿qué? No lo conoce. Entonces dice: quítele la ropa a ese que salió de fiador de un extraño, quítele la prenda a ese que no quiso escuchar la palabra. Lea por favor este pensamiento.
Servir de fiador a un extraño se refiere a servir de fiador a una persona que no conocemos bien, no la conocemos bien. Sí, es el amigo de los tragos y de la rumba y es el amigazo, pero no lo conocemos realmente bien. Entonces la palabra dice que es tanto como servir de fiador a un extraño. Otro, la persona que sirve de fiador de un extraño con seguridad terminará pagando la deuda. Eso sí, no lo dude, hermano. Si usted le sirvió de fiador al amigo, al compadre de tragos, ese compadre se va a hartar esa plata como una yegua soleada hasta que no acabe con todo, y después le tocó pagar a usted el agüita de la yegua. Proverbios capítulo 22, versículo 26 y 27. Proverbios 22, versículos 26 y 27. ¿Qué dice la escritura, hermano? No seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas. Si no tuvieres para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí la palabra? Si, hermano, usted no tiene ni para sostenerse, ¿cómo se le ocurre servir de qué? De fiador. Pues por Dios, si este no paga, usted no tiene ni dónde caerse muerto. Pues cuando se vaya a caer en la cama, resulta que también se la quitaron y va a llegar al cielo con un turupe aquí, con un chichón. Entonces la palabra dice: no seas de aquellos que se comprometen, ni de aquellos que salieron de fiadores de deuda. Si no tienes con qué pagar, ¿para qué te metes a fiar a alguien si no tienes ni para sostenerte tú mismo? La palabra condena al que se mete de fiador y no tiene con qué pagar. Tercer punto y último: el fiador, por lo general, siempre terminará pagando la deuda. No siempre, pero casi siempre. Proverbios 27:13. Proverbios 27:13. ¿Qué nos enseña la palabra? Quítale su ropa al que salió de fiador por el extraño, y al que fía a la extraña, tómale prenda. Muy parecido al proverbio que leímos en el capítulo 22, pero este es el 27. Quítale su ropa al que salió de fiador por el extraño, y al que fía a la extraña, que ella es una mujer, tómale prenda. Por favor, lea estos últimos pensamientos. Las estadísticas no mienten, ya que en más del 60% de los casos el fiador terminará pagando la deuda. Otro, servir de fiador es pecado. ¿Por qué? Porque pone en peligro la estabilidad financiera y emocional de toda la familia. Yo no puedo poner en temor la estabilidad de mi familia. Es por eso que los que tienen apartamento, levante la mano los que tienen casa o apartamento, hay una figura jurídica que usted puede hacer en el caso de que su esposo o alguno de los que firmaron la escritura pues no afecte el patrimonio. Es ir a una notaría y decir: yo quiero que esta vivienda donde vivo con mi familia quede afectada a patrimonio familiar. Usted va a una notaría, no le cuesta nada. Yo quiero que este inmueble, que es nuestro techo, quede afectado a patrimonio familiar. ¿Qué pasa? Resulta que su marido, que es bien avispado, sirvió de fiador. Entonces, si le van a llegar a embargar la casa, no la pueden tocar, porque esa casa tiene una protección que se llama patrimonio familiar. Esa casa es inembargable porque es el techo de la familia. Pero si usted no ha hecho nada con su vivienda y es la única casita que tiene, pues yo le aconsejo que vaya a una notaría y la asegure. Uno no sabe
Esos compadres, cuando menos piensan, le hacen firmar allá al avispado algo a escondidas, y cuando menos piensa, la dejan viviendo en la calle. Soldado advertido, decía mi abuelita, no muere en guerra. Así que escuche y póngalo en práctica. Y termino con este pensamiento: servir de fiador es pecado, porque quebranta y pasa por alto el consejo de Dios. Dios aconseja en este caso, pero no obliga. Nosotros oímos y si queremos lo aplicamos. Espero que este mensaje les haya gustado. Que Dios los bendiga. Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales a través de Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Iglesia Filadelfia JB.